Algo extraño sucedió en el último tercio del siglo XIX con la aparición simultánea de los trabajos de tres autores entre 1871 y 1874, quienes harían de la teoría subjetiva del valor el eje central del estudio económico. La economía neoclásica aparece, y con ella un conjunto de pensadores con enfoque económico de corte positivo. Primero tenemos a Karl Menger, economista austriaco. Fue uno de los fundadores, junto a sus discípulos von Bauer y Wieser, de la Escuela Austriaca de Economía. Juntos instauraron una aproximación sistémica al análisis económico que sobrevive actualmente como alternativa a la corriente de la economía neoclásica. Menger desarrolló una teoría del valor basada en el concepto de la utilidad marginal. Su aportación fundamental a la teoría económica está recogida en su obra Principios de Economía Política en 1871, considerado junto a William Stanley Jevons y Leon Walras como uno de los fundadores del marginalismo. La revolución marginal fue la solución del problema en el que se encontraban los clásicos. Si bien ya Adam Smith era consciente de este problema, ninguno de ellos fue capaz de resolverlo correctamente. Este movimiento fue importante no solo por lo que aportó la disciplina de la economía política, sino por lo que atacó la teoría del valor-trabajo. Ahora, la teoría de la utilidad marginal explica que en cuanto mayor sea el número de unidades de un bien que posee una persona, menos valorará las unidades extras de ese bien. El ejemplo clásico que se encuentra en todos los escritos es el ejemplo del primer vaso de agua. Cuando estamos sedientos, nos resulta extremadamente útil y nos produce una enorme satisfacción beber este primer vaso, pero los sucesivos vasos nos aportarán un bienestar mucho menor y llegar a un nivel de consumo en el que nuestra utilidad total no seguirá aumentando por el hecho de que bebiéramos más. A esto se le llama utilidad marginal. En este caso, el ejemplo de Menger es superior. Un campesino posee 5 bolsas de trigo y debe utilizarlas para satisfacer distintas necesidades. Mientras Jevons y Walras se focalizaron en una sola necesidad, Menger lo hizo en varias. Lo que la teoría de la utilidad marginal dice es que bienes iguales se utilizan para satisfacer necesidades cada vez menos importantes, y la utilidad de todos los bienes similares será igual y dependerá de la última necesidad satisfecha, la marginal. Por último, las diferencias de la teoría de Menger a sus contemporáneos. La primera consiste en que Menger considera una distribución discreta de los bienes, mientras que Walras y Jevons mantienen un concepto de continuidad. Segunda diferencia, en la economía clásica los precios dependían de los costos. En la teoría marginal proveniente de Jevons y Walras, los precios dependen de los costos y de la demanda, siendo esta última más importante. En la teoría de Menger, los precios dependen en última instancia únicamente de la demanda. Continuando con Leon Walras, fue un economista francés, uno de los fundadores del marginalismo y la teoría de la utilidad. En su obra Elementos de economía pura de 1874, Walras propone un modelo con n mercados en donde los precios se ajustan de modo que la suma de los excesos de demanda se hace cero. El equilibrio general es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interacción y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Entre los supuestos más importantes de su modelo se encuentran: existe competencia perfecta y la determinación de los precios en la realidad no se efectuaba instantáneamente sino de acuerdo a su teoría del tanteo. Walras asume que cada consumidor está caracterizado por curvas de utilidad sobre los bienes de la economía buscando el máximo de satisfacción, y aunque Menger, Marshall y Jevons desarrollaron de manera casi simultánea la ecuación de proporcionalidad en equilibrio entre las utilidades marginales y los precios de los bienes, solo Walras atacó el mismo problema para más de dos mercancías. Desde muy joven, Walras tenía el convencimiento intuitivo de que la competencia perfecta no tenía rival en cuanto a eficiencia, aunque reconocía que no era aplicable a cualquier situación ni resolvía el problema de la distribución justa de la riqueza. Siempre creyó firmemente en la intervención del Estado, aunque solo hasta el punto en que asegurara la igualdad de condiciones. El pensamiento walrasiano era una propuesta de filosofía social y económica que él creía era la mejor forma de armonizar con el espíritu de la época, en la que la revolución industrial se desarrollaba en términos del empobrecimiento de una creciente clase trabajadora proveniente de una sociedad agraria, y que condujo a las manifestaciones en París de la Revolución de 1848. La teoría del equilibrio general walrasiano es un tópico central de la teoría económica actual. No obstante, en su tiempo fue poco apreciado. Solo Vilfredo Pareto se convirtió en su discípulo, sucediéndole además en la cátedra lausana. Pareto y Higgs fueron sin duda los pioneros de una corriente muy influyente en el pensamiento económico del siglo XX, continuando con el pensamiento walrasiano.
Continuando con William Stanley Jevons, fue un economista y lógico inglés, conocido por ser pionero de la revolución marginalista y por el uso que hizo del cálculo diferencial, concibiendo la economía como una ciencia matemática. Las ideas económicas que permiten hablar de una vinculación entre el pensamiento de Jevons y las ideas económicas que sustentan las políticas económicas denominadas neoliberales o neoconservadoras se sustentan en la exposición y la interpretación de los conceptos de grado final de utilidad, cuerpo comercial y teoría del trabajo. Entre sus numerosos escritos destacan la teoría de la economía política en 1871, donde empezó definiendo un sistema de unidades del que se deberían obtener todas las demás magnitudes que intervienen en la economía. Su sistema de unidades se basó en tres fundamentales: las mercancías, el tiempo y la utilidad. En su Mecánica de la utilidad aseveró que el problema central de la economía es el valor de cambio, sosteniendo que la utilidad es el placer derivado del uso de un producto y que la ley más importante de toda la economía es la tendencia a la saciedad. En explícita crítica, John Stuart Mill asentó de nuevo la economía en el consumo. Observó que las distintas unidades de un bien no proporcionan el mismo grado de utilidad, sino que éste va siendo cada vez menor a medida que se posee más cantidad del bien hasta llegar a cero. Jevons retoma la teoría de la renta de dos autores, reformulándola bajo una perspectiva matemática, donde sustituye los incrementos de capital por incrementos de trabajo, porque al fin y al cabo el capital ha sido producido por el trabajo. Considera que los rendimientos de la tierra son decrecientes, al menos a partir de un cierto momento ante sucesivos incrementos de trabajo. En cuanto a la teoría del capital, esta teoría es la más novedosa en la obra de Jevons, donde introduce el tiempo como un elemento primordial para la economía. La principal función que desempeña el capital es sostener el trabajo anticipadamente a la obtención del producto. Se concluye que el discurso económico propuesto por Jevons contribuyó de manera decisiva al desarrollo y consolidación de un tipo de pensamiento económico que privilegia el uso del análisis formal y que se adapta a la forma moderna de hacer negocios en el mundo capitalista.